Soy Lucrecia Piedrahíta, museóloga, curadora de arte, especialista en política y periodismo, arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidata a magíster en teoría crítica. Quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Arquitectos por la invitación que me hace a participar en la Bienal y hoy les hablaré de la arquitectura como un arte planetario, siguiendo el ADN de lo que hace mi estudio y son las relaciones entre la expografía, la museografía y las prácticas de la arquitectura. El arte, entendido en términos de emoción de un medio de comunicación potente que nos moviliza sensorialmente, y la arquitectura como técnica, utilidad, belleza. También la arquitectura entendida como una ventana abierta al mundo que nos permite develar las relaciones entre la naturaleza y el paisaje, los modos de habitar y las relaciones público-privadas. La charla que hoy les comparto está dividida en 4 puntos claves. Una es el diseño transdisciplinar, el segundo es hablar de Medellín y la relación entre arte, ciudad y espacio público, y luego hablaré de la museografía y la curaduría como prácticas de arquitectura, así lo considero, y por último la investigación y la docencia como modos de hacer arquitectura. En esta imagen que estamos viendo nos encontramos sobre la izquierda, ¿sí?, una relación antropológica del hombre y el entorno natural. Nos encontramos la cabaña primitiva y sobre la derecha nos encontramos una imagen que nos traduce las estrategias de supervivencia de las comunidades desplazadas en la ciudad de Medellín. Esta es una obra de Freddy Alzate y hace parte de la investigación y curaduría que desarrollo como tesis de periodismo urbano, luego como beca de investigación del Ministerio de Cultura y luego se va a trasladar a mi trabajo como arquitecta. Esta imagen me lleva a reflexionar cómo sentimos en la actualidad y cómo se nos constituye políticamente. Iniciamos con esta imagen de 2 libros que se han publicado sobre memoria decapitada, así denomino yo mi investigación, asentamientos, el sentido de la casa para el desplazado, ¿sí? Entonces, la primera parte de la charla la vamos a dedicar a cómo interpreto la casa yo desde la arquitectura, cómo leo la casa para las comunidades, en este caso desplazadas, y para algunos concursos en los que nos hemos presentado. Hablaremos de la beca de investigación del Ministerio de Cultura, hablaremos, esto es un fragmento de la taller experimental en Bolivariana, donde nos proponen un memorial para el posconflicto, el concurso para el Baltic Way Memorial, la participación mía en la oficina Lab con el tema del diseño del Museo de la Memoria, y aquí esta imagen me lleva a reflexionar cómo se nos hace sentir. Y luego ese sentido de la casa se cierra en la vivienda como práctica política. Este es un barrio en altura que yo diseño en Taller 10, que es la mención de honor, pero que además va a ser seleccionado por el RIVA como uno de los trabajos de grado para la exposición internacional que ellos hacen, ¿no? Donde hago esfuerzos porque mi diseño no polarice más los grupos sociales, pero sobre todo un edificio con una trama espacial y sensorial muy especial que les quiero compartir. Este es uno de los libros publicados. Yo analizo 2 asentamientos en Medellín para el tema de memoria decapitada y son Jardín Oasis, Manrique Oriental y Picacho, que está en los límites con Bello. Casi que esta frase de Onda Jackie no necesitaría que yo más explicara y es: no es necesario explicar mucho, basta con mirar. Vemos las mujeres en ese tejido social que lentamente se iba reconstruyendo en Picacho. Observamos las casas envueltas en el plástico, que por las noches, en los días de invierno, me decían ellas que las ratas se comían su casa. Entonces era muy fuerte el concepto cuando ellos decían: todos los días tenemos que rehacer nuestra casa. Luego analizo en un periodo de 10 años como la tesis de periodismo y luego como la beca de investigación del ministerio, donde analizo qué ha sucedido urbanísticamente, en el tejido social, la condición física de los 2 asentamientos. Quiero que recuerden la imagen superior donde vemos Jardín Oasis y se ve claramente el tanque de agua. Para la investigación
en cualquier disciplina es fundamental el tema de las estadísticas. Aquí el libro tiene un capítulo muy destacado donde a nivel de estadísticas y de cifras, pues Colombia reportaba la vergüenza de ser uno de los países con mayor desplazamiento en el mundo. Lo acentúo porque para diseñar arquitectura, para pensar la ciudad, es definitivo una investigación seria y a profundidad. Luego levantamos un catálogo de cómo es esa casa que cada persona o comunidad desplazada traducía al lugar donde llegaba. Y aquí me encontraba a Bachelard cuando nos dice que el sentido de pertenencia con el mundo nos lo da la casa y nos lo da la casa de infancia. Entonces encontraba cómo las comunidades del interior de Antioquia reproducen esa casa de finca antioqueña. Las comunidades desplazadas del Pacífico reproducían su casa palafítica y así se iba construyendo un caleidoscopio con muchísima fuerza, con muchísimos elementos de estrategias inteligentes de supervivencia y de resolución arquitectónica en ese sentido de casa que incluso con este dibujo nos remitimos a esa primera casa de la cabaña primitiva, ¿no? Vemos a Bertina, una desplazada que se ubica en Manrique Oriental y con ella trabajo el tema de las propiedades quiméricas. Las propiedades quiméricas es el concepto que desarrolla Bachelard cuando dice que son las propiedades que existen en el imaginario pero que no existen en la realidad física. Cuando hacía el trabajo con ellos, porque fue un trabajo intenso, hacíamos talleres con los niños, con las familias, Bertina me mostraba en su espacio cómo tenía delimitado el espacio para los animales, que lo vemos acá claramente, pero luego giraba a una zona de terreno abierta y me decía, aquí está el espacio para los niños, aquí está el espacio para la huerta, lugares que no existían, no estaban delimitados, pero para ella sí estaban anclados en su imaginario. Ese es un concepto bellísimo que todavía seguimos explorando en la arquitectura desde acá, desde mi estudio, ese concepto de propiedades quiméricas. Luego, esta estrategia del panadero del asentamiento en Picacho, que me decía, como en las noches de invierno la casa se volvía nuevamente a tener que construir, él diseña su casa-cama para soportar entonces las noches. La última imagen que se logra hacer es esta visual de Picacho, porque en el 2004 un grupo de milicianos entran e incendian el asentamiento y se rompe ese tejido con 240 familias. Pasamos entonces después de 10 años a la investigación para el Ministerio de Cultura que se expone por invitación del vicerrector de la Universidad Nacional en el claustro de San Agustín. Allí lo que hago es levantar un catálogo de voces, envío fotografías a más de 3.000 personas de todos los rangos sociales, las formaciones académicas y a un grupo importante a nivel internacional de académicos para que escribiéramos. Entonces, lo que hacemos aquí, estamos viendo una imagen donde Nadir Figueroa, el artista colombiano, pinta a ese niño que mira ese horizonte abierto sobre una realidad de un país como el que teníamos en este momento. Luego encontramos ya a nivel de expografía la gigantomaquia con la fotografía, analizar con maquetas qué había sucedido en 10 años en los dos asentamientos. Se levanta este mapa que tiene los dos perfiles de los dos asentamientos analizados en Medellín y al fondo ese catálogo de voces como manera de caleidoscopio también para recoger lo que la gente del común, el ciudadano, opinaba sobre, en ese momento, mi investigación de desplazamiento forzado. Ya en la universidad me encuentro con el taller experimental como estudiante de arquitectura, donde el ejercicio que nos ponen es a diseñar un memorial para el posconflicto. La zona a intervenir es la misma zona que yo había trabajado varios años atrás para el tema de memoria decapitada, entonces les quiero compartir lo que allí diseño. Estamos viendo una imagen de las UVAs, las unidades de vida articulada, el proyecto de la Alcaldía de Medellín en su momento. Estamos viendo el tanque de agua que al inicio les decía que retuvieran en su memoria. Aquí vemos ya la intervención que se hace
este es el nuevo espacio, es un espacio vital, un espacio que cambió totalmente la relación de los ciudadanos con el espacio público. Y aquí la maqueta en tierra que yo planteo para el taller experimental de arquitectura como estudiante de arquitectura en ese momento, estamos hablando de 2015, y mi ejercicio consistía en diseñar unas siluetas de casas nómadas, de casas que se posan sobre el tejido de las casas que están al frente de la uva, de ese tanque de agua, hoy convertido en un espacio vital. Y de esta manera entonces, aquí vemos en la ilustración una relación que me parecía absolutamente íntima, poética, pero además poderosa, de recorrer las casas que se posan para terminar en un gran comedor y luego en ese elemento más icónico del memorial, ¿no? Entonces esto me lleva a pensar en el texto de Arquitectura sin arquitectos de Rudowski, cuando nos dice: la arquitectura vernácula no se mueve a través de los ciclos de la moda, es inmutable, en última instancia inmejorable hasta conseguir su propósito de perfección. Aquí yo les diría que el ejercicio que yo hice ya como estudiante de arquitectura en el 2015 es plantear una arquitectura etnográfica. ¿Qué hace un etnógrafo? Es el que conoce un territorio y lo hace suyo. Esa zona de la ciudad ya era muy conocida y muy estudiada por mí y me permitió desarrollar un ejercicio tan interesante como este de las casas nómadas que se posan sobre las casas existentes. Luego nos presentamos al Baltic Way Memorial, el concurso, en compañía de Sara Ollier, Camila Ángel y yo, nos presentamos al concurso que denominamos Iconografías de la Memoria. Aquí lo que desarrollábamos era para la ciudad de Latvia y Riga, que se habían independizado de Rusia. Ellos también, un país entero, unas ciudades completas que se separaban, igual con el sentido de desarraigo. Entonces las casas nuestras van llegando, miren ustedes el río, van llegando las casas, miren ustedes cómo se anclan en la riviera del río y luego se instalan en el edificio que está connotado ahí, que es la universidad, el edificio emblemático de la ciudad, y esas casas atravesaban literalmente el edificio. Aquí lo vemos en planta, con esas casas entonces que viajaban por las aguas hasta instalarse en el corazón de la ciudad. Luego, invitada por LAB, el taller de Edgar Mazo y Sebastián Mejía, para participar con ellos en el concurso del diseño del Museo de la Memoria, donde pues mi participación tiene que ver en un nivel de museografía muy claro, de un nivel de revisión histórica a cómo se ha mirado los museos de la memoria a través del tiempo, cómo entender antropológicamente la memoria, un país como el nuestro, cómo abordarlo, y planteábamos entonces unas salas muy interesantes, una de ellas en donde tuve una participación muy clara, y era generar un puente que generaba un vacío, ¿sí?, en esa relación como de horadar esa montaña, ese bloque de concreto, y luego terminar en una cubierta, como vemos acá, en una relación muy bella, casi de musealizar el paisaje colombiano, que ha sido el más agredido además en los términos de violencia, en esa relación tan bella con los cerros de Bogotá. Y terminaría esta reflexión sobre el sentido de la casa con mi trabajo de taller 10 en el segundo semestre de 2017, donde planteo la vivienda colectiva como práctica política, y lo que yo diseño es un barrio en altura. Un barrio que está ubicado en el centro de Medellín. Aquí podemos ver las células negras, son talleres que están unidos a la vivienda familiar para activar ese barrio, es decir, volver al origen de estas comunidades desplazadas, que incluso fueron desplazadas del mismo centro de la ciudad, y traigo lo doméstico, la casa habitada y la ciudad vivida. Entonces el proyecto está ubicado detrás de la biblioteca EPM,
y mi ejercicio estaba planteado entonces como un juego de volúmenes que se movían en muchísimas direcciones, porque esa es la visual de nuestros barrios de periferia, pero también el de muchos de los municipios de Antioquia. Las pieles del edificio debían de estar trabajadas en arcillas cerámicas. Yo planteo un análisis juicioso sobre la evolución de las arcillas cerámicas y termino produciendo 3 pieles muy interesantes que las ha comprado una compañía de cementos acá en el país y que estamos haciendo pruebas para mirar el rango de acción ya digamos, en la vida colectiva, de donde estos muros van a llegar, de estas pieles. Y como estamos en el centro de Medellín, de este barrio en altura, yo lo que quería tratar era la realidad social, cultural y espacial, y lo doméstico y lo público. Aquí, ¿qué hago? Recoger los oficios de la zona. Guayaquil, el centro de Medellín, fue fundamental porque allí se concentraba la gente del cuero, de los metales, de las telas. Entonces yo los recojo para que se ubiquen en este que es mi diseño, ¿sí? En este que es el edificio Mención de Honor en la universidad en el 2017, pero que además tiene recientemente finalista en el concurso de Architizer y formar parte de esa exposición internacional de trabajos de grado del RIVA. Entonces, aquí, ¿de qué les quiero yo asentar a ustedes? Es que mi edificio plantea una nueva geografía de oportunidades, y ahora que estamos confinados y ahora que los tiempos y la espacialidad nos han cambiado y que la manera de vivir la ciudad es distinta, para mí toma una relevancia importantísima este edificio, con el que ya desde nuestro estudio estamos hablando con varios constructores, porque nos da la posibilidad de que tengamos vivienda productiva, como les decía, alrededor de estas células negras, donde se reúnen nuevamente las artes y los oficios, la vivienda progresiva, porque muchas de las losas quedan a la manera como ellos consideran que tienen vivienda para sus descendientes, y son que tener una terraza, una losa les permite levantar su casa. Esto también lo traigo al edificio. Un ejercicio muy fuerte en innovación, en emprendimiento, un primer piso muy poroso, muy permeable, y con una serie de pisos verdes que se instalan para el tema también de sostenibilidad y de airear un edificio, que en realidad lo que permite es un juego de luz, de sombra, de penumbra muy interesante. Ustedes lo pueden ver acá, donde hay comedores colectivos, huertas orgánicas, es decir, todo lo que es la vitalidad de un edificio que no olvida que es contemporáneo, que aquí, si ustedes se detienen, se mantiene esa idea de la casa a dos aguas, de casi que fuese una casa palafítica, pero que permite que entren los volúmenes contemporáneos, y de esta manera entonces amplifica un volumen al otro, ¿no? Aquí podemos ver algunas de las pieles que se están diseñando en este momento en concreto. Y un edificio que no descuida, sin duda, que está construido para el siglo XXI, es decir, tecnología, sostenibilidad e innovación son fundamentales. Si ustedes se dan cuenta, tenemos escaleras eléctricas, un juego de patios, de micropatios, para de esa serie de caminos que se entrecruzan, pero a la vez es un edificio que plantea una relación con un horizonte abierto para la ciudad muy especial. Aquí estamos viendo la maqueta estructural. Y un detalle de uno de mis dibujos, donde yo planteo una serie, como les decía, de células verdes para el tema también de contacto con la naturaleza, de ese contacto con el paisaje prestado, si nos remitimos a Tadaoando, y un detalle de la maqueta de 1 en 50. Este es alguno de las imágenes de cómo funcionaría el edificio, cómo se mueven los volúmenes, cómo es esa relación de lo público y lo privado, cómo la calle toma tantísima fuerza. Y señoras y señores, este edificio nos muestra, en última instancia, es cómo recuperar la vida social en altura. Hasta ahí va esta primera investigación del sentido de la casa. Ahora les quiero hablar de la arquitectura como patrimonio común en un edificio que estamos en este momento trabajando, y es un edificio que es ejercicio de taller en la universidad.
que nos ponían el ejercicio a como más o menos un edificio para el SENA, donde yo planteo mis dibujos iniciales, mis esquemas en la imagen de la izquierda y luego en la imagen de la derecha. La arquitectura como patrimonio común es porque en la imagen de la derecha ustedes alcanzan a ver el primer bloque, donde lo que yo hago es traer, eso está ubicado en la playa, en el centro de Medellín, como ejercicio universitario académico, y lo que yo planteo es generar unas fachadas flotantes que se cuelgan al edificio existente para recordar la memoria de esas casas patrimoniales de la avenida La Playa en Medellín. Pero igualmente aquí vemos mi maqueta, es un edificio que se mueve como casi como un acordeón, donde el centro está la zona de talleres y luego una serie de lugares de otros usos para el edificio que hoy están cambiando porque ya en la práctica estamos planteándolo con un edificio de innovación específicamente para unos productos, y luego como para mí es importantísimo que la arquitectura penetre los fondos de la tierra, entonces el edificio se entra y se socava sobre el terreno y hablamos entonces de tierra, de grava, de vegetación. Aquí entonces estos puentes por los que la gente puede caminar sobre esa zona arqueológica, sin duda, en Medellín. Para quienes me conocen como docente, como curadora y como arquitecta graduada, el trabajo de correspondencias conceptuales y visuales para mí es fundamental, es un modo como yo me he ingeniado para enseñar a ver a los estudiantes de arquitectura. Aquí les quiero presentar la obra de Simone Martini, un pintor sienés del cierre de la Edad Media. Se desconoce la perspectiva, están los fondos de oro, y luego como para mí Rem Koolhaas lo que hace es traer lúcidamente la historia al presente. Esto lo hace un arquitecto inteligente, un arquitecto que conoce la historia, que investiga, y esta torre de pan de oro que Rem Koolhaas, como ustedes reconocen, es la intervención en Milano en la Fundación Prada, pues para mí lo que hace es traer un Giotto, traer un Simone Martini, pero además la finura de cómo se interviene el patrimonio cuando miramos ese bloque de granito con esa viga que se posa suavemente sobre el edificio histórico. Esos son gestos verdaderamente de un arquitecto que entiende esa intervención patrimonial. Para mí, esta torre de pan de oro me lleva inmediatamente a revisar a Giotto, así lo leo yo. Estoy segura que Koolhaas lo habrá pensado así, y si no, algún día le compartiremos la mirada de estas correspondencias, porque para mí es esto. ¿Sí? Así leo yo la arquitectura, así es uno de los métodos para enseñar arquitectura, en estas correspondencias visuales, sobre todo para saber que la buena arquitectura, el buen arte jamás pasa, es decir, es absolutamente contemporánea. La imagen de la izquierda del Trecento fiorentino con el Giotto a la imagen del siglo XXI de Rem Koolhaas en Milano con la Fundación Prada. Quiero hablarles de un proyecto en este sentido de las correspondencias visuales y conceptuales. La enseñanza, el Colegio de la Enseñanza acá en Medellín me hace una invitación para repensar la casa fundacional del colegio, que es en mi colegio, una casa bellísima, una casa republicana. Entonces invito al arquitecto Luis Callejas y planteamos una mirada muy bella sobre cómo intervenir el patrimonio. Aquí estamos viendo en esta imagen las paredes de oro, las paredes que proponemos con la tela de frazada que vemos con las que se recibe a los inmigrantes en las costas europeas. Esta es una mirada fina, discreta y sutil sobre esta casa del Colegio de la Enseñanza, ¿no? En última instancia es casi como una proyección del jardín que tiene la casa, ustedes lo pueden ver, y cómo esas cortinas pueden estar permanentes, pero también pueden variar, ¿no? Entonces es la arquitectura liviana que le permite vestirse y desvestirse a la arquitectura, ¿no?
quiero que aquí nos concentremos en esta imagen. Estamos viendo un detalle del descendimiento de Cristo. Seguimos en este ejercicio de correspondencias conceptuales y visuales para leer la arquitectura. Aquí vemos entonces el detalle del descendimiento de Cristo de Roger van der Weyden, pintor renacentista alemán. Van der Weyden me trae a mí a RCR. Todos conocemos la firma catalana ganadora del Pritzker en el 2017. Yo tuve la oportunidad de ser pasante en el workshop de arquitectura y paisaje en el 2016 y abrir rosas. Rosas con Z, como todos sabemos, significa abrir espacio. Entonces aquí estamos viendo cómo el pintor abre espacio entre un pliegue y otro. Y Eduardo Chillida, el gran escultor español, decía, si queremos ver cómo tiembla la tierra, tenemos que ir a ver cómo tiemblan los paños de Roger van der Weyden en el descendimiento de Cristo, que aquí la he construido yo en franjas para que el ojo de ustedes la reconstruya como es la obra originalmente. Pero lo hago con la intencionalidad de mirar el drama de estos paños, de esta tierra que tiembla, de estas placas tectónicas que se mueven. Placas que quiso mover Chillida en vida con el proyecto que agotó toda su fuerza creativa en uno de los mejores artistas del siglo XX. Aquí estamos viendo la montaña Tindaya en las Islas Canarias, en España, donde él quería penetrar los fondos de esa montaña, entrarse en ella. Las maquetas donde nos muestra cómo abriría estos cráteres absolutamente arquitectónicos, cuidados, esa luz y esa sombra. Miren ustedes cómo la escala humana nos da una relación de que Chillida quería llegar al corazón de la tierra, y al corazón de la tierra, en mi concepto, lo logran hacer lúcidamente RCR. Ramón, Carmen y Rafael, los tres arquitectos brillantes catalanes, cuando ganan este concurso de la cava en las afueras de Olot, la zona volcánica bellísima. Aquí estamos viendo cómo cuando uno ingresa a la cava, porque como pasante cada fin de semana nos llevaban a conocer los arquitectos, las obras de ellos. Aquí tuve el privilegio de ser invitada por Ramón a escoger un grupo pequeño entre todo el grupo numeroso para que yo entrara con 5 compañeros y pudiera tener la sensación que se siente cuando tú desciendes en esa cota, te cambia la presión, los olores de la tierra son distintos y tú empiezas a caminar por esta catedral de luz contemporánea del siglo XXI, donde te sientas después a tomar un buen vino. Entonces, esta catedral de luz que está trabajada en el hierro cortén, que nos da cuenta de ese espíritu de RCR, para mí, ellos hacen el sueño de Chillida, ¿no? Chillida no lo logra, Chillida muere, pero es un referente sin duda en la obra de ellos y que yo la traigo cuando miro a van der Weyden, a Chillida y por supuesto a RCR penetrando el corazón de la tierra. No es lo que vemos, sino lo que sentimos al ver. Como pasante del workshop, yo escojo con un grupo de compañeros trabajar el monasterio de Valbona, que queda en la frontera entre España y Francia, un monasterio medieval benedictino. Miren ustedes el paisaje, miren ustedes el monasterio, hasta allí llegamos a trabajar. Las monjas buscan revitalizar y que les entre también un renglón económico importante al monasterio, porque ya, digamos, Valbona está muy deshabitado y aquí estamos dentro del monasterio, que es obviamente amurallado, pero miramos las circulaciones, las pendientes, por donde se conducía el agua, una parte del umbráculo del Renacimiento, luego la zona de sombrío al fondo ya cuando se está terminando el monasterio, los tanques de agua en las casas que hay vecinas, luego los tanques que están vivos porque es una fiesta, esto es en verano, en el 2016, de la gente lavando colectivamente. Y aquí vemos la dimensión del monasterio, pues lo sabemos, un monasterio medieval pues que
alrededor, primero se construye el monasterio y luego se van adhiriendo casas de la gente que va llegando. Entonces nosotros hacemos un estudio donde analizamos la topografía, donde analizamos las estancias de agua, la circulación, la vegetación, para producir una relación muy bella entre el concepto de los monasterios benedictinos, que es ora et labora, sí, ora y trabaja. Entonces nuestra propuesta se mueve en dos renglones. Una es la recuperación del original del huerto medieval, porque la intervención nuestra, como en el workshop, era proponer algo para el huerto, ¿no? El monasterio no se tocaba, entonces recuperar cultivos y producción, recorrer espacios, lugares para estar y crear un lugar para la experiencia, un lugar para la contemplación y la meditación, pues que es el espíritu de un monasterio. Aquí vemos a nivel de paisaje cómo nosotros mantenemos cercano al monasterio la recuperación de ese huerto medieval. Luego venían los frutales, luego se iba creciendo a árboles que daban sombra, árboles que eran más, digamos, como señaladores de caminos, pero siempre manteniendo el tema del huerto, de la siembra, de geometrizar el espacio, y generábamos una serie de caminos con distintas estancias por donde el agua siempre era el elemento fundamental que conducía los senderos, los caminos, como ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Y recuperábamos el umbral renacentista, y luego generábamos tres estancias que estaban ubicadas, una debajo de la tierra, literalmente, porque nos considerábamos que en ese huerto dormir debajo de esos árboles frutales, de los árboles de sombrío, era una experiencia bella que te conecta con la espiritualidad. Entonces era un monasterio, una estancia muy monacal, muy básica, nada de ornato, sino simplemente la tierra y el sentirte debajo de la tierra allí en ese tapete de huerto. Luego teníamos otra estancia que se ubicaba cercano a uno de los tanques importantes de agua del monasterio, aquí lo vemos. Ustedes, era esa relación entonces ya no de sentir la tierra, sino sentir el agua, la brisa, las hojas que caen en ese tanque, que es una dimensión bastante importante. Y así entonces tenías esa relación con el elemento del agua. Y por último, una estancia que se comportaba más como unos senderos que te conducían a una especie de un pequeño altar, si lo pudiéramos llamar, es decir, de simplemente mirar al cielo abierto a través de estos caminos, ¿no? Con escalinatas, con marcos, y así entonces se trabajó para Valbona y para RCR nuestra propuesta desde el workshop en el 2017. En ese concepto de revisar la historia desde el patrimonio, cuando les hablé de Culjas, cuando pasamos al Colegio de la Enseñanza, mi oficina este año se presentó a un concurso con TAP, Juan José Vargas, de acá, arquitecto de Bolivariana, y trabajamos para el concurso Mirabilis, las piscinas Mirabilis. Estamos viendo la cisterna construida en el siglo I por el emperador Augusto, donde nosotros encontramos que el concurso propone que se revitalice el espacio patrimonial como un museo. Entonces, nuestro ejercicio consiste en acentuar un piso que dejara ver la grava, los caminos de agua, es decir, si esto fue un tanque de 15 metros, esta cisterna, en esa sala hipóstila, como lo vemos, columnas de 2.50 metros, nuestro interés era que la gente entrara y se diera cuenta de unos senderos de agua, de esa grava, de esa piedra, nuevamente en ese contacto que para nuestra oficina es tan importante con el elemento tierra. Y luego levantamos las piscinas del emperador en distintas alturas, en distintos niveles. Unos de ellos abrazaban las columnas, y unos senderos 3 pisos para el museo, y donde en otras estancias simplemente nosotros
limpiábamos sutilmente la belleza per se museográfica de la historia que hay allí contenida en las piscinas. En otra miramos sobre la izquierda ese primer piso, casi como si el cráter hubiese explotado o la misma agua hubiese erosionado, y un segundo piso expositivo con una cubierta para la protección de las obras de arte, y sobre la derecha vemos una intervención de que la vegetación literalmente se apoderara de gran parte del espacio para dar una relación de frescura también al interior del espacio. Y a nivel expositivo, pues jugamos con muchísimos elementos, con las 5 dimensiones, como digo yo, como arquitecta, museógrafa y curadora, ¿no? Y se generaba esta visión múltiple donde el ojo todo el tiempo se está moviendo y le entregaríamos al visitante una experiencia de la cual no pasaría inadvertido. Quiero hablarles de un proyecto de la oficina que trabajamos con Neila Castillo, una de las antropólogas más serias de este país, y con Juan Santiago Gallego, el chef amazónico, el tema de saberes ancestrales. Me interesa muchísimo el tema de saberes ancestrales y tecnologías de punta. Entonces nos hemos unido y lo que estamos haciendo es levantando una especie de enciclopedia alrededor del utillaje, ¿sí? De las prácticas domésticas, pero también de las prácticas de uso social, colectivo, público, porque lo que queremos demostrar es que saberes ancestrales y tecnologías de punta es lo mismo, porque vamos a demostrar que esas herramientas que se utilizan hace 100, 200 años son tecnología de punta, ¿sí? Porque siguen siendo vigentes, y estamos desarrollando de una manera muy especial que esperamos compartirles a ustedes al cierre del año que viene, y es lo que estamos viendo. Estamos trabajando siguiendo el eje de la enciclopedia de Diderot, ¿sí? Que va a estructurarla en términos de memoria, razón e imaginación. Y nosotros desde acá, desde nuestro estudio de arquitectura y curaduría, hemos puesto el concepto de innovación, y así estamos tratando de levantar ese diccionario que estará acompañado de unas imágenes, de unas ilustraciones, de una fotografía, ¿sí? Porque para esta oficina, les insisto, ese tema de saberes ancestrales es muy importante, por eso les hablaba de excavar la tierra, de horadar la ladera. Y así les quiero compartir algunos de los diseños que hemos hecho. Estas son las columnas expositivas, las columnas museográficas que levantamos literalmente en tierra pisada para recuperar ese oficio que se está perdiendo en el país, los tapieros, ¿no? Aquí vemos una de las columnas en el edificio Matelsa en Medellín, un edificio absolutamente bello que hospeda la columna museográfica en tierra, que genera maneras distintas de exponer, de mostrar, y que además estamos recuperando ese saber de los tapieros, ¿no? Luego, con la misma tierra desarrollamos constantemente esta línea de lámparas en tierra pisada, o unos elementos que funcionan como objetos de diseño interior, o los muros verdes que trabajamos, las cubiertas. Este es un stand que nos piden para Plaza Mayor. Este es uno de los stands donde salimos y ustedes pueden ver ahí los elementos en tierra trabajados, o el pabellón que diseñamos para Expo Camacol en el 2022, que va a recuperar también un tema bellísimo de saberes ancestrales y una reflexión obviamente por el tema de la feria de Camacol. El tema de saberes ancestrales, que lo vemos aquí en el diseño de un edificio de innovación alrededor del café, la caña de azúcar y el cacao, donde queremos proponer un edificio que sea emprendimiento, innovación y tecnología para esos 3 productos que les acabamos de mencionar. En eso estamos trabajando. Y aquí entraríamos ya en el otro punto del
de la conversación y es hablar de Medellín y la relación con el espacio público a través del arte que hacen arquitectos y artistas en mi rol como curadora y directora de la Bienal de Medellín. Aquí vemos a Marta Minujín, la artista argentina que plantea su Venus fragmentándose para Medellín. Esta es una obra llegando a la Universidad de Medellín, es decir, por la carrera 30 acá. Pero lo que les quiero mostrar es lo que hay detrás de este ejercicio de intervenir la ciudad y el espacio público. Hay que no solamente conocer la norma de planeación, sino entrar en un diálogo de mucho equilibrio con las comunidades. Aquí vemos en la 65 con Bolivariana, Ágora de Ronnie Baida, Fern Schaeffer y Otelo Anderson en La Ladera. Encontramos cómo esta bienal, que fue la última bienal, le permitió a Medellín tener una obra de arte sólida de arquitectos y de artistas que se alejaran un poco de tantas obras florero, como dice el artista Hugo Zapata, que tiene Medellín. Aquí tuvimos la oportunidad de curar muy buenos arquitectos y artistas y generar un mapa con más de 10 obras en espacio público que hoy establecen un diálogo muy especial con las comunidades, que la gente las vive y las siente y que las ha hecho suyas, porque eso es el interés de la obra en el espacio público, ¿no? Romper la cotidianidad, instalarse en el imaginario colectivo, pero que permanezcan, excepto esta de Luis Fernando Peláez, que esta sí fue saqueada y la Universidad de Antioquia la tiene para recuperarla, ¿no? El trabajo entonces en cómo se lee la ciudad desde el espacio público como un lugar de la diferenciación, pero también de la convergencia. Aquí estamos en la Estación Floresta con la obra de Germán Londoño. Y de esta manera la Bienal entonces ha sido lo que planteó una relación, la última relación sólida sobre espacio público que vincula el arte urbano, porque luego pues hemos tenido intervenciones muy lúcidas como es Parque Explora, como es el tratamiento de las uvas, como es Parques del Río, pero en la intervención de arquitectos, interviniendo la ciudad y artistas interviniendo la ciudad, el catálogo que dejamos fue este, ¿no? Arquitecto Bernardo Salcedo y artista. Y luego pasamos al último punto de nuestra conversación y es hablar de la curaduría y la museografía como prácticas de arquitectura, ¿sí? Este es el pabellón de arquitectos para la moda que se diseñó a principios de 2020 para Colombiatex, donde entendemos que la museografía tiene que ser permeable, que es un pabellón que funciona con muchas ventanas y espacios horadados para ser visto y mirar a través de, y algunos de los ejemplos interesantes pues les traería a ustedes lo más grande que se ha hecho a nivel de ciudad recientemente, que fue la Escuela de Verano de la Universidad Bolivariana. Este es el homenaje a Leonardo da Vinci. Yo soy la curadora del homenaje y la que plantea el diseño museográfico y espacial. Me entregan el polideportivo de la universidad y mi tarea es, y mi espíritu por la conexión con Florencia, donde estudié, y por el manejo que tengo y el conocimiento de este periodo, pues traducir una bottega, un taller del Renacimiento leonardesco. Entonces se ingresa por ese contacto con la naturaleza, está el Leonardo ingenieril, arquitecto, médico, y está una relación con arquitectos y artistas contemporáneos. Este es mi diseño de museografía y este es lo que le entregamos al público. Durante 4 semanas, más de 65,000 visitantes. La obra de Miller Lagos, nuestro artista fundamental para el arte contemporáneo colombiano, que recibía con esta ceiba amazónica, y luego muchos de los arquitectos y artistas que empiezan a interactuar con la obra leonardesca. Entonces aquí es cuando yo digo que hacer museografía es hacer arquitectura liviana, en este caso específico, transformar una plataforma de un polideportivo en una exposición internacional,
trajimos los dos mayores expertos en Leonardo, italianos, trajimos personajes de la NASA y se generó una serie de talleres que nos permitió lo que ustedes están viendo acá, y fue que aquí en Medellín construyéramos 10 de las máquinas leonardescas. Esto se hizo en unión con el Museo Leonardo III di Milano, y esto pues permitió que se trabajara con arquitectura, con las ingenierías, con todas las facultades de la universidad para entregar un edificio transformado a través de la arquitectura liviana. Construimos los poliedros que dibujaría Leonardo, los construimos como environments, así quería yo que se leyera en el espacio público de la universidad. Entonces son estos environments que recorren los distintos corredores y puntos importantes y vitales de la universidad, que todavía están ahí, que van a permanecer ahí. Se viste toda la universidad, se viste la ciudad para un evento que dio muchísimas oportunidades laborales, pero que abrió preguntas a nivel académico, investigaciones, que todo se encintó con las últimas tecnologías, que con el Museo Leonardo III y con Dream House de acá de Medellín trabajamos las pantallas táctiles para que no pasara nadie inadvertido y entendiera ese concepto que permite el diseño arquitectónico y museográfico, que es vital en una ciudad y en un país como el nuestro, mostrar que la educación y la cultura sí convocan, ¿sí? Y que generamos experiencias que verdaderamente tienen una resonancia a través de todos los tiempos, porque esto jamás se podrá olvidar, ¿no? De esta manera, para mí, se los muestro porque me permite hacer como arquitecta arquitectura liviana, ¿sí? Generar circulaciones, núcleos, células, ambientes, 5 dimensiones del espacio allí resueltas, la exposición que recorría la ciudad, que vistió la ciudad, y de esta manera es como insisto yo, trabajo la arquitectura también desde acá, desde mi estudio, a través también de textos publicados en los periódicos, a través de curaduría como curadora del Salón Regional e integrante de curadores del Salón Nacional, que es el evento máximo del Ministerio de Cultura. Esto, señoras y señores, es una salida importantísima de la arquitectura, que la tenemos que explicar y contar y verdaderamente enseñarla, porque es un renglón profesional de muchísima salida, y en las universidades no se enseña, ¿sí? Hacemos un esfuerzo y lo hacemos acá en Bolivariana, también tangencialmente, pero desde mis cursos y mis workshops sí se hace mucho énfasis, y como les digo, en muchas publicaciones que hacemos, porque ver es algo que debe ser aprendido, ¿no? Este es el homenaje a John Cage, donde yo intervengo esta fábrica a nivel de fachada. Uno de los industriales más sólidos del país me entrega la fábrica con su gente allí trabajando, y lo que yo hago es limpiar esa fachada para limpiarla en su fachada y en el interior. Aquí estamos viendo cómo estaba una zona de la fábrica con máquinas alemanas casi después de pasada Primera Guerra Mundial, y luego la transformo en este espacio para recibir el homenaje internacional a John Cage, que se hace también en alianza con instituciones internacionales y siguiendo un referente del Bard College, pues todos sabemos que tiene la obra de John Cage. Entonces, de esta manera, lo que hago yo es insertar la museografía dentro de la vida cotidiana de la fábrica. Ahí estaban los empleados trabajando, los obreros, y estaba el público asistiendo. Esto para mí es lo que significa irme más allá del cubo blanco expositivo del museo, que también me interesa, pero que me interesa más develar la poética que hay en estos lugares. Aquí vemos la intervención de Opus, la oficina de arquitectura acá en la ciudad, con su invitación que les cruzo para el homenaje a John Cage, y en esta intervención tan bella que plantean. Plan B, a quienes admiro tantísimo también en la intervención para el homenaje a John Cage. Luego Wunderkammer que se abre nuevamente el año entrante, y es la exposición donde reúno arquitectos y artistas, reviso producciones de primer nivel. Aquí vemos obviamente a Juan Manuel Peláez, otra de las figuras a quien yo respeto y admiro tantísimo, y lo que genero es en el Museo del Castillo, en el campus botánico,
esa relación museográfica, conceptual y visual entre arquitectos y artistas. Tenemos a Daniel Bonilla, uno de mis referentes, de esas persona a quien hago que mis estudiantes vayan y revisen 1000 veces su oficina. Aquí estamos viendo a Lab con Edgar y Sebastián, que también plantean una mirada tan interesante sobre naturaleza, ciudad y espacio público. Una de las oficinas más sólidas, Obra Negra, con su trabajo, donde yo les decía, este trabajo además es importante, yo les decía, vamos a hacer el ejercicio de maquetación, pero una maquetación que yo la considere obra de arte, ¿sí? Entonces era también ahí estar con ellos, con sus asistentes, hablándoles y conduciéndoles bajo mi mirada como arquitecta curadora de la exposición. Las maquetas de Felipe Uribe, que sin duda ya hacen parte de nuestros libros de consulta. Y cerraría la conversación con el último proyecto, que es El Árbol del Magnolio. Es una exposición en la que me invita Ani Mesa, una artista de acá de la ciudad. Yo la acompaño en su trabajo creativo, pero hoy les quiero mostrar es la museografía que se ha hecho para los nuevos espacios que vamos a vivir, y son los espacios virtuales, porque este nuevo orden mundial se demorará, ¿no?, para volvernos a encontrar todos. Entonces aquí yo hago una relación muy especial para una plataforma de altísima tecnología, ¿sí?, y diseño la museografía y dispongo el diseño arquitectónico en un bosque. Entonces aquí vemos solamente una imagen. Dreamhouse, que se encarga de toda la parte ingenieril virtual, es la primera exposición en este país que se hace con altísima tecnología. Ustedes próximamente la van a poder navegar. Y es este avatar que ustedes van recorriendo, donde hay distintas escalas, pero sobre todo donde yo planteo una relación entre una catedral medieval, ¿sí?, y el espacio que diseño a campo abierto. Sobre la izquierda vemos la museografía para la obra de Ani Mesa, en esa relación del bosque natural y del bosque artificial, y encontramos esa lectura, miren acá, paralela que hago entre Notre Dame y el edificio que diseño. Entonces encontramos las agujas y cómo lo leo para la museografía contemporánea, los arbotantes, los contrafuertes, el transepto, los pináculos y la bóveda de crucería en ese diseño contemporáneo fresco que debía de recibir la obra de Ani, donde ella hace una etnografía, un archivo del árbol del magnolio. Entonces encontramos las flores, las semillas, las hojas, los micromundos que allí viven, entonces los nidos para hablar del vuelo de los pájaros, los hormigueros trabajados en unos bloques ciegos de mármol negro, italiano o belga, ese trabajo con la piedra. Entonces planteo es un deambulatorio contemporáneo, ¿sí? Aquí vemos los arbotantes y los contrafuertes en Notre Dame y cómo lo leo y lo traduzco yo para el diseño arquitectónico de la muestra, como ustedes lo están viendo acá. Igualmente los pináculos, cómo leo estas agujas, luego la bóveda de crucería, y se va construyendo una lectura histórica, pero para un diseño arquitectónico contemporáneo que es vital, que es un diseño de inmersión, como yo lo planteo, y es que tenemos sonido, tenemos música, tenemos la palabra y una navegación sobre la exposición libre, es decir, no se conduce en ningún momento al espectador, sino que cada uno va a poder navegar sobre ella, y en esta entonces estamos trabajando. Cerraría con mi trabajo como docente y como investigadora en los modos de hacer arquitectura. Les traería, por invitación de la Universidad de Chicago, soy invitada a dirigir la edición latinoamericana del libro De lo que no se puede hablar, el arte político de Doris Salcedo. Ustedes saben la importancia capital de Doris en el mundo del arte internacional. Escrito por Mike Ball, la teórica más sólida de los estudios visuales. Mi trabajo entonces es dirigir la edición en español para hablar de un artista que con su obra Shibboleth sigue vigente en la Tate Gallery, con una obra que nos habla de las fronteras, de los desplazamientos, en una obra dispuesta magistralmente en la Casa Viuda, que
¿Qué hace política una imagen? Es la pregunta que yo me hago cuando veo la obra de Doris. Y luego la expografía que hago acá en Medellín para el lanzamiento del libro que se hizo acá y en el externado también. Entonces de esta manera planteábamos una lectura muy bella sobre la obra de Doris y sobre el libro publicado. En este año de pandemia, en este año que estamos confinados, con Juan David Hernández, un colega arquitecto y artista que hace su maestría en Colombia, hemos desarrollado una serie de conferencias que denominamos Leer la Arquitectura y le enseñamos a la gente cómo leer la arquitectura bajo nuestro método. Aquí les comparto algunos: la pirámide, que es la composición por excelencia del Renacimiento, cómo se traduce en una obra como de Zumthor en la Capilla Claus, y aquí en el interior nos lleva a reflexionar sobre el concepto del non finito, pero además ese óculo que nos remite al óculo, al Pantocrátor medieval. Así leo yo la arquitectura, así la enseño, así es una manera de tener siempre la historia como una banda elástica en nuestra cabeza. Y aquí, como le digo a Juan David, analicemos el concepto del non finito, del no acabado, entre los borramientos que hace Leonardo en Los Reyes Magos, la obra que está en Uffizi en Florencia, y la Capilla Claus. Miren ustedes, son las mismas evanescencias, ese mismo borramiento. Y aquí esta obra de la melancolía, la esperanza, para hablar de Durero, con la obra de la melancolía y la esperanza, que es esta obra de Mazzanti. Entonces empezamos a analizar las constituyentes de la imagen, a encontrar el poliedro, la escalera, y hacer un análisis muy minucioso que acá pues por tiempo se los comparto rápidamente, pero que en última instancia termina siendo esa melancolía de Durero, la obra que nos lleva a mirar la obra de Mazzanti. Y de la masa anamorfa al vacío perceptual, con esta obra cierro, para hablar de Los embajadores de Hans Holbein el Joven, una obra de 1533, y traerla a la lectura que encuentro fascinante con la maqueta que hace Rem Koolhaas para el concurso de la Biblioteca de París. Encontramos el hexaedro, luego encontramos esos ejes verticales de las dos figuras que parecen casi a manera de columna de los dos embajadores, luego las rayas que nos marcan las columnas, la cortina de atrás, y que sin duda esto me lleva a la lectura de la Biblioteca de París, ¿sí?, de Koolhaas, donde los elementos establecen un patrón de líneas verticales que son análogos a lo que acabamos de mirar de los embajadores, pero además que los embajadores se apoyan sobre ese mueble, ese aparador, donde están constituidos, dibujados, pintados los instrumentos que significaba conocer el mundo del Renacimiento, dominar la geometría, la astronomía, la matemática, la ciencia, es decir, y la perspectiva, es decir, dominar el espacio, el cuadro entendido como una ventana abierta al mundo. Y por eso comenzaba mi conferencia diciéndoles la arquitectura como un cuadro abierto al mundo. Y se cierra el círculo y me permite a Juan y a mí traer esta relación acá sobre el dibujo de Koolhaas que hay en la izquierda, para hablar de la biblioteca también como un lugar, un anaquel donde ponemos esos dispositivos del conocimiento, esa relación de los llenos y los vacíos que arquitectónicamente definen la morfología de Koolhaas. Y miren ustedes la magia de cómo, al saber leer la arquitectura, comprendemos muchísimo más allá, no solamente de la técnica, sino del espíritu y de la pulsión que hay en un acto creativo. Este detalle de los embajadores de Hans Holbein y el detalle de la maquetica de Rem Koolhaas. La estrategia del vacío en esa relación con la masa anamorfa. De eso se trata la arquitectura, de eso se trata desde la arquitectura liviana que estamos viendo aquí, como esta biblioteca, maqueta que hace Koolhaas, hasta un ejercicio que es la curaduría que sigo a trabajar para el año que viene, si este nuevo orden mundial nos permite, y es la curaduría que hago para Azuma Makoto.
Azuma es tal vez uno de los artistas botánicos más importantes del mundo, un rockero a quien he invitado a la ciudad. Él hace una arquitectura social participativa y lo que hace es entregar la fuerza expresiva de la naturaleza, y voy a ponerlo en una relación de análisis con la obra de uno de los indígenas artistas, Don Abel Rodríguez, el maestro Don Abel Rodríguez, desplazado de la Amazonía colombiana, que quiero que ustedes miren en estas imágenes que les voy a mostrar acá enseguida, ¿sí? Nos giramos a la pantalla y encontramos a Azuma Makoto con sus cubos, con las flores congeladas, o su intervención en Brasil, esta que vemos allí. Ha lanzado flores a la estratosfera, las ha congelado, donde él dice: trabajo con la fuerza expresiva de la naturaleza, y lo que estoy haciendo en la curaduría es hacer un análisis de la obra de Don Abel Rodríguez, que ustedes pueden ver acá, que incluso recibió el premio Príncipe Claus. Pero más allá de los premios, que creo que a un ser tan especial como Don Abel es que pintar la Amazonía, pintar su casa, su entorno, sus caminos que recorrió antes de ser desplazado, con la minuciosidad de un etnógrafo, ¿sí? Es tan espectacularmente fascinante que termino con esa choza indígena que nos remite a esa primera imagen que les mostré de la cabaña primitiva, o de las estrategias de supervivencia de las comunidades desplazadas, o de mi edificio donde diseño un barrio en altura, ¿sí? Es decir, esa casa que también es un árbol, que es una cúpula que nos protege, que va a estar en relación con esta cúpula que plantea hacer Azuma Makoto para la ciudad, el proyecto para Medellín, ¿sí? Y son poner en contraposición estos dos lenguajes absolutamente contemporáneos. Un artista de vanguardia, como es el japonés Azuma Makoto, y la belleza y la profundidad espiritual de la obra de Don Abel Rodríguez, el indígena amazónico. De esta manera, señoras y señores, se construye la arquitectura, se piensa la ciudad, se piensa el territorio. Y bueno, esta ha sido mi intervención, siempre pensando en que nuestra mirada sea cada vez más consciente y selectiva por una ciudad para ciudadanos. Muchísimas gracias.